Reciban todos un cordial saludo. El presente trabajo tiene como título Representaciones semióticas y su incidencia en las estrategias de resolución de un problema de generalización de patrones, una experiencia de aula, y ha sido desarrollado por Tania Valentina Alarcón Camacho y quien les habla, Brandon Eduardo Ayala García, licenciados en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Desde la educación matemática se le ha dado vital importancia a los registros y las representaciones semióticas. Desde Dual, por ejemplo, se establece que para la comprensión de un objeto matemático se requiere, entre otras cosas, la elección de un determinado registro y o representación semiótica y de las transformaciones necesarias para la resolución de un problema. Sin embargo, esto no recae únicamente en el proceso de resolución del estudiante, sino depende también de la forma en la que el docente presenta el problema, es decir, de los registros y de las representaciones que utiliza para ello. Por lo tanto, resulta conveniente preguntarse cómo la representación semiótica propuesta en un problema, particularmente de generalización de patrones, incide en las estrategias de resolución de un estudiante de educación media. Además, si se entiende que en la educación tecnológica profesional se requiere de habilidades como la abstracción, la formulación y la modelación de situaciones de variación que se pueden comenzar desde edades más tempranas. En aras de abordar esta pregunta, se ha planteado como objetivo general el caracterizar las estrategias de resolución cuando un estudiante se enfrenta a un problema formulado a partir de dos representaciones semióticas distintas, lo cual abordaremos a lo largo del desarrollo del trabajo. Bien, los referentes teóricos que hemos utilizado inicialmente han sido el de Dual para hablar de los registros y las representaciones semióticas, teniendo en cuenta que a partir de ellas se puede estudiar y caracterizar la producción del estudiante y por tanto dar cuenta de la manera en la que él aborda el problema, lo plantea y expresa su solución. Otros de los referentes que utilizamos para el desarrollo del trabajo fueron Zapatera 2015, 2018 y Zapatera y Callejo 2011, quienes plantean 3 estadios de comprensión en el proceso de generalización de patrones. En el estadio 1, el estudiante no coordina las estructuras y no es capaz de calcular términos lejanos. En el estadio 2, el estudiante es capaz de establecer una relación funcional para obtener la regla general. Y por último, en el estadio 3, el estudiante es capaz de invertir el proceso. Además, estos autores proponen 3 estrategias de generalización de patrones. Una, que es la estrategia aditiva, en donde el estudiante observa que en cada paso aumenta una diferencia constante y en esta se distinguen 3 tipos: el recuento, el proceso iterativo y el proceso recursivo. Como segunda estrategia está la funcional, en donde el estudiante utiliza una expresión para hallar el número de elementos de cada caso. Y por último está el razonamiento proporcional, en donde el estudiante halla erróneamente el número de elementos mediante razonamientos proporcionales, con multiplicaciones o con regla de 3. Para el desarrollo de la propuesta se planteó una tarea de generalización de patrones a un estudiante de 13 años de una institución pública de Bogotá, cuyo objetivo fue hallar y expresar la generalidad de la secuencia para la figura de cualquier posición. Entonces, lo que se hizo inicialmente fue presentar la secuencia figural que se puede observar en la parte superior, solicitándole inicialmente al estudiante que encontrara la figura que seguía en la siguiente posición y posteriormente, después de que inició su proceso de resolución, le presentamos la secuencia figural que se encuentra en la parte inferior, siendo las instrucciones y las indicaciones las mismas, es decir, tenía que cumplir el mismo objetivo. Lo que debe mencionarse es que para el desarrollo del proceso de resolución se tomó registro audiovisual del estudiante para poder posteriormente realizar el análisis.
Entre los resultados más relevantes se encuentra el uso de registros como el lenguaje natural y el gráfico. Entonces lo que el estudiante inicialmente observa es que a medida que se cambia de posición va aumentando un círculo en una de las partes de la figura y que ese círculo también se añade en la otra parte, es decir, se da cuenta de que la figura es simétrica y a este círculo central lo llama división. Esa regla de generalidad o ese patrón que está observando lo escribe en lenguaje natural y plantea un ejemplo en particular. Entonces dice que cuenta de uno en uno y cuenta la división, es decir, el círculo central, de bolitas, lo que él llama a los círculos, y plantea el siguiente ejemplo. Entonces es para la posición número 4. Entonces va contando 1, 2, 3, 4, 5, es decir, hay 5 círculos y establece la división, que es el círculo central, y dibuja otros 5 círculos al lado derecho. ¿Sí? Posteriormente lo que hace él es escribe o trata de expresar la regla general para poder encontrar la figura de cualquier posición. Sin embargo, se liga a ejemplos particulares. Entonces aquí, por ejemplo, lo que pone es de la posición número 20 lo que se tendría que hacer para poder encontrar la figura. Entonces esto se corresponde con el tipo de estrategia aditivo, ya que observa el patrón de crecimiento y realiza el recuento dibujando la figura y contando los elementos, pero no logra expresar de manera general o para cualquier posición la figura correspondiente. Cuando se presenta el problema, desde la segunda representación, el estudiante utiliza registros como el simbólico numérico, el tabular y el gráfico para representar las ideas que abstrae del problema y trata de expresar la generalidad que encuentra. Inicialmente, el niño numera cada una de las figuras identificando su posición. Luego se da cuenta que la diferencia entre la figura de una posición a otra es de 2 círculos y a partir de ello construye las demás figuras hasta la posición 9. Posteriormente, y tras expresar la generalidad que le ha encontrado, relaciona cada una de las figuras y de su posición con las letras del alfabeto. Entonces lo que hace es, para la primera posición o para la primera figura, la relaciona con la letra A, y como se da cuenta que entre el 5 o entre una figura y en la otra, que es entre el 5 y el 7, falta, dice él, el 6 o la figura que contiene 6 bolitas, entonces lo que hace es relacionarla con la segunda letra del alfabeto, pero para identificar esa ausencia lo que hace es escribirla de una manera más pequeña. Entonces lo que él menciona es que se salta cada una de los números pares, por así decirlo. Entonces está la primera posición, que correspondería al número 5, la 6 o la que contiene 6 círculos, como no está, entonces la escribe de una manera más pequeña. La C, que correspondería a la segunda posición con 7 círculos, la hace de manera grande y así sucesivamente. Esta misma forma de expresión la hace más adelante con los números. Entonces aquí se puede apreciar cómo las posiciones que él relaciona con las figuras las hace de un tamaño y las que considera ausentes las hace de otro tamaño. Sin embargo, algo que cabe resaltar es que después de hacer un proceso de resolución en el que involucra todos estos medios de representación, trata de relacionar estas posiciones que ha denotado con las letras del alfabeto con la diferencia entre una y otra. Entonces menciona que la primera posición, que es la A, la figura A, si le suma 2 círculos va a obtener la siguiente, que sería la C. Y esta expresión, esta forma de expresión, la utiliza para poder representar la tabla que vemos acá, en donde hay un acercamiento de una comprensión funcional entre el número de la posición y la cantidad de círculos que tiene cada una de las figuras. Y es algo a resaltar el hecho de que, si bien en la primera representación el círculo intermedio
hace que el estudiante considere únicamente una de las partes de la figura, mientras que acá, al estar colineales cada uno de los círculos, entonces piensa más en la cantidad total de círculos que hay y lo relaciona con la posición, con el valor de la posición. Por ende, podríamos hablar de una estrategia de generalización entre aditiva y funcional. Y digamos que todo este proceso se caracteriza por un estadio de comprensión entre el 1 y el 2. Hay una transición entre ese primer estadio y segundo estadio de comprensión del proceso de generalización, ya que el estudiante es capaz de establecer dicha relación funcional para obtener la regla general, aunque no lo exprese de una manera simbólica o algebraica. El análisis desarrollado permitió dar cuenta que la forma en la que se presenta el problema incide en la manera en la que el estudiante lo aborda, pues a pesar de que únicamente se cambia la representación de la secuencia, las estrategias de generalización desarrolladas, así como las representaciones utilizadas por el estudiante son diferentes. Esto llama la atención sobre la importancia que tienen las representaciones semióticas que como docentes utilizamos en la formulación de problemas, pues es a partir de estas que los estudiantes desarrollan su proceso de resolución y en consecuencia podrían posibilitar el uso y las transformaciones entre representaciones y registros semióticos, o por el contrario, generar dificultades y obstáculos en la resolución y por tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, esperamos que con este trabajo se comience a hacer y a generar una reflexión sobre la importancia que tienen las representaciones semióticas que utilizamos con nuestros estudiantes para la formulación de problemas. Muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos en la próxima ocasión.